Hasta acá llegaste, te lo dice a cabeza, lo sentís en la falta de energía y a veces en la falta de perspectivas, sentirse quemado, el síndrome del burnout. Claro, ¿cómo andas, Juli? ¿Todo ¿Cómo estás, bien? Coti? Bien, todo bien. Sí, no es por el calor, es por ya el cansancio de todo el año. Te iba a preguntar vos del 1 al 10, ¿qué tan cansado estás? Estamos ya en diciembre. Bajito, 3, 4, 3. Bueno, qué bien. Me siento bien arriba. Bueno, qué bien. Ojalá en casa estén como vos, ¿Vos? Y yo estoy más del 7 para arriba. ¿Del 7 para arriba? Sí, sí, Yo estoy sí. para seguir. Un par de meses más tiro. ¿Hasta cuándo? No sé, abril, pero no, voy a frenar, pero estoy. Hace bien. Agarré un segundo aire. Por ahí hay gente que se siente más quemada en septiembre, octubre. Y después te llega mejor. Sí, es verdad, es verdad. La Bueno, mirás a Venegas en otra instancia del sí, estudio, ¿no? Me la parecía. miro a Venegas porque me está haciendo señas de cuánto cansancio tiene, digamos, acumulado a lo largo del año, por eso. No. ¿va a aparecer? Va a aparecer, a ver, Bueno, voy a dale, aparecer. escuchala, no sé. Vamos a escucharla. La posibilidad de no llegar tan quemado tiene que ver con meter algunos viajes Claro. antes de fin de año. Gracias, Marisol. Fue muy bueno tu aporte. Ahí está, Bueno, está Marisol bien, está Venegas, bien. Tiene que ver un poquito lo que dice Marisol de ese descanso, de ese merecido por allí, bocanada de aire, ¿viste? Decís, necesito como ya salir un poquito de la rutina. Vamos a hablar de justamente el síndrome del burnout, que así se llama, el síndrome del quemado, pero sobre todo con el estrés laboral, porque a esto se asocia este síndrome de cansancio y agotamiento extremo. Vamos a poner en pantalla algunos datos que hizo y que reveló y que relevó, también bien dicho, Boomerang, que es un sitio justamente de empleo aquí en la República Argentina, es un portal de empleo. Pero fíjate lo que dice, el 92% de los argentinos se sienten quemados o tienen crisis por el agotamiento, 92, Coti, agotamiento laboral. es 9 un de cada 10. montonazo. Sí, es un montonazo. 92. El 92%. De hecho, el dato del año pasado era el 91%, o sea, crecimos 1% más. Y Argentina lidera el ranking de los países con más agotamiento laboral en Sudamérica, por cuarto año consecutivo. Y fíjate esta frase que tenés allá atrás tuyo, la sociedad del cansancio. Esto lo dice un psicólogo que ahora vamos a escuchar en un ratito nada más. Dice, estamos cansados del tipo también de sociedad en la que vivimos, del caos, del permanente ruido, de todo esto que tiene que ver no solo Del con el que trabajo. te dobla sin guiña, del que se te De mete todo, en la de los costanera. estímulos externos, de todo eso. exactamente. De- Estamos agotados. Y Bien. tiene que ver mucho con el fin de año, por eso te preguntaba vos cómo llegabas a este diciembre, porque uno tiende a hacer como un balance y un cierre a fin de año. Vamos a escuchar y nos vamos a empezar a meter un poquito en el tema a Mario Lamagrande, que es un psicólogo, nos explicaba un poquito más sobre esto. Estamos lidiando contra lo que sería este cansancio no psíquico, si querés, respecto de lo que es nuestra sociedad. Sociedad muy activa, muy conectada, digo, en general con muchas tareas para realizar. Y justamente a esta altura del año se van sumando, digamos, las condiciones. No es solamente el tema del trabajo. Está la familia, las crisis vitales que se pueden ir sucediendo, por ejemplo, separarte o tener algún cambio de empleo, una mudanza. Ese cansancio termina, digamos, repercutiendo en esta sensación de que ya no tengo nada más para dar, no tengo nada más para dar. Y después viene otra etapa que es mucho más complicada, que es la que se llama despersonalización, esta sensación que tengo de querer mantener distancia con las personas, que a veces es positiva, que es solamente eso de la distancia, o puedo caer en esa fase negativa que se llama esto de ponerme más irónico, más enojado para mantener esa distancia. Y por último, la falta de realización en el empleo. Bueno, vamos escuchando la nota, se Sí. generan debates. Sí. Es un tema que interpela mucho, Coti, Sí. porque algunos lo sienten, otros dicen, bueno, ¿y el que no tiene laburo qué? Es otro tipo de estrés. Es otro el que tipo no de tiene estrés, laburo. exactamente. Bien. Este es el que realmente trabaja, tiene trabajo, tiene la fortuna de tener trabajo y realmente ya no da más. Es lo que decía recién Mario. Sentir que no podés más, que tu cabeza dice necesitas parar. En Argentina más o menos el promedio que trabajan los encuestados por Boomerang son entre 45 y 50 horas semanales. Esto es un dato a tener Bien. en cuenta también. ¿Por qué? Porque habla un poco de, por ejemplo, el relevamiento decía, el cansancio proveniente de la cantidad de
horas, de las horas extras que uno realiza fuera de su trabajo. Y ahora vamos a empezar después a hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo el ambiente laboral. Bien. Que es súper importante. Y yo tengo otra característica que te sumaría casi como pregunta, pero enseguida, ¿puede ser? Vamos. ¿Qué sentimos? Es la pregunta. ¿Qué sentimos con el tema del burnout? ¿Qué sentimos en nuestro trabajo? Claro, síntomas. Síntomas. Más o menos es lo que dicen el síndrome que puedes llegar a sentir. No es que lo puedes llegar a sentir. Muchos dicen, es lo que me pasa a mí. O sea, tildo todas las opciones. Falta de energía principal, cansancio extremo, negativismo. Con respecto al trabajo, esto siempre es con el tema del estrés laboral y disminución en la eficacia laboral, que es lo que notan también los especialistas. O sea, si vos estás cansado, no vas a rendir. ¿A qué deriva todo esto? A estos dos trastornos que son los más frecuentes, la ansiedad y la depresión. Pero no lo digo yo, no lo dice tampoco el estudio, lo dice la gente, los mendocinos que les salimos a preguntar. El día se siente el cansancio de haber trabajado todo el día y te sentí un poco agotado. Un poco cansado de a veces la rutina. ¿En qué época del año se siente más? Y a fin de año. Sí, bastante, sinceramente. ¿En qué momentos? En los momentos en los que voy en la facultad, porque son muchos trabajos los que tengo que hacer y es mucho, sinceramente. ¿Y a nivel laboral has sentido? Pocas veces, sinceramente, pero sí he sentido. ¿En qué momentos del año? Y a principios de año. ¿Qué es lo que lo causa? Más que nada los patrones que a veces te tratan mal y eso, más que nada. El ambiente laboral. En algunos momentos, sí. Yo tengo la suerte de poder trabajar mediodía, pero cuando trabajaba 8 horas, sí me sentía el síndrome del quemado, como le dicen, con ansiedad, empezás a bajar de peso, muchas veces te genera irritación, y eso una muchas veces lo lleva a su trabajo y también del trabajo a la casa, es viceversa, no encontrás un equilibrio, digamos. Sí, por supuesto, siempre. ¿En qué situaciones? Y trabajar todo el día, llegar a fin de mes, cumplir con horarios, las responsabilidades y tratar de tener una vida sana, es como que no es muy estresante todo. ¿En alguna época del año se siente más? En donde yo trabajo sí que es a principio de las clases y a fin de las clases porque trabajo en educación, así que ahí es cabeza quemada, totalmente. Claro, Bueno. la última es docente, entonces Claro. marzo y noviembre, diciembre son los peores Son épocas, momentos. claro. Por eso te digo, fíjate, todos los mendocinos decían más o menos lo que dice el informe. Estamos quemados. Vos sos una excepción. Lo debo Me siento decir. así, ¿qué querés que te diga? No, Bueno, pero me parece genial. también somos privilegiados de que trabajamos de algo que nos encanta hacer. Ojo, esto no tiene que ver, me parece buenísimo lo que decís. También te puede pasar de que te quemes en un trabajo que te encanta. Te pasa, Te pasa, de hecho. obvio. Pero tenés más de qué agarrarte, o sea, tenés más Quizás empezás para a- refrescar y no estar tan O quemado. valorás un poquito más de que estás trabajando en lo que te gusta. Lo que te decía, Argentina es líder en estrés, líder en el ranking del burnout, por lo menos en Sudamérica, por 4º año consecutivo. Este es el dato y que sigue creciendo, porque te decía, el 92% de la gente dice, realmente estoy quemada. Fíjate qué es lo que más o menos siente o la gente refleja en su sentimiento o en su pasar, digamos, en estos días. Estrés, ni hablar. Desmotivado en el trabajo, agotamiento. Se sienten más presionados y recién también lo decía uno de los chicos que una de las cosas que también le complicaba o se sentía quemado en su trabajo tenía que ver con la relación con los jefes. Y esto es una de las causas principales del burnout, del ambiente laboral, Claro. de cómo los jefes por allí se va generando toda una cadena, digamos, de quemados. Vos estás quemado, por lo tanto estás irritable, yo estoy quemada. Nos estoy peleamos, hay y va mal a generar- clima. Exactamente, y se va generando toda esa situación. Sufren de insomnio, algo que no es novedad porque Argentina también lidera los rankings en cuanto al mal sueño. Y las situaciones de violencia, que lo que te decía recién, también se genera esto de las peleas y este tipo de situaciones. Pero fíjate este detalle, el 37% de los encuestados dijo que se ausentó de su trabajo por alguno de estos motivos. Claro. Dijo, no puedo ir a trabajar más porque me pasa todo esto. O sea, la correlación es, rendís menos, lo contaste recién, Sí. pero encima podés llegar a faltar. Y sí. 4 de cada 10 te clavaron al menos una falta y por más esto. o menos la mitad de la gente que dice sentirse quemada, si vamos a poner a vernos, 9 de cada 10 son los que dicen que justamente sufren este síndrome. Pero vamos a escuchar un poquito más de nuestro psicólogo y además es la pregunta que vos dale. me querías Sí, hacer te recién. sumo algo en Dale. consulta, a ver.
Muchas veces lo que estamos encontrando actualmente es que esto se superpone con situaciones, porque imaginemos que hay personas que se van quemando con ese cansancio emocional o esa despersonalización que terminan funcionando o acosando o maltratando a personas que están en ese ambiente. Entonces encontramos muchas veces en ambientes de burnout que hay también moving o acoso sistemático, ¿no? Por lo general descendente, pero también puede ser horizontal o ascendente. Entonces, ¿qué termina pasando? Nos encontramos con personas que se ven hostigadas y donde se ha como naturalizado esa cuestión de lo que es el enojo, la violencia. Entonces, justamente, si sumamos ese cansancio emocional a esa convivencia, tenemos estas enfermedades psicosociales, como se les llaman, de alguna manera instalada en la vida del trabajador. Entonces, ese cansancio, esa cotidianidad que tiene a diario, termina, digamos, redundando con los problemas. Por eso es tan importante, como son enfermedades, como se llaman psicosociales, que se dan en un proceso, poder hacer el diagnóstico y no esperar a que se transformen en una depresión, en un trastorno ansioso, en una problemática más severa en la persona, ¿no? Muchas veces que las personas, fíjate que se preguntan, ¿seré yo? ¿Estaré haciendo algo mal yo? Entonces de alguna manera trata de ajustarse, pero mientras más se ajusta es como que estas situaciones más se imponen sobre la persona y terminan transformándose realmente en una situación de desgaste, de maltrato. Y lo que tenemos que entender que no es que queda solamente en sentirme mal. Por lo general estas problemáticas empiezan a redundar en problemas, digamos, psíquicos y somáticos, que es lo más importante.